Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Alex Acosta y sean bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a platicar sobre una película que acaba de salir hace muy poco. Es una nueva película animada de DC Comics, en la cual adaptan una de las historias más interesantes y exitosas que ha tenido la editorial en los últimos años. La historia empezó en los videojuegos, se traspasó a los cómics, se hizo canon directamente como una tierra alterna del multiverso y también tuvo una secuela directa hace muy pocos años. Nos encontramos a la espera de Injustice 3, una historia que va a ampliar este universo, pero por el momento ha llegado la nueva propuesta animada, una película que ya se venía esperando desde hace mucho tiempo con algunos trailers, y vamos a hablar por supuesto del día de hoy de Injustice, la película animada. Aquí comenzamos. La película de Injustice inicia con la clásica escena del panorama de Metrópolis, un día nuevo, un amanecer nuevo, todo y con calma en la tranquilidad. Encontramos a Clark Kent con Lois Lane despertando en un departamento. Es en ese momento en el que Superman, Clark Kent, se da cuenta de que Lois está embarazada, pues escucha dos latidos distintos, el corazón de Lois y el corazón de su hijo por nacer. Dentro de todo esto, pues Superman se alegra, Superman está muy emocionado porque va a ser papá y está empezando a planear la vida de su hijo o hija que nacerá en algún futuro. En el mismo tiempo escucha algunos disparos y se da cuenta de que Batman está en Metrópolis. Cuando se encuentra con él, le da la noticia de que pues Lois está embarazada. Realmente Batman ya sabía, así que solamente escuchó lo que le decía su amigo. Batman le comenta a Superman que él se encuentra en Metrópolis debido a que el Joker y Harley Quinn están también en la ciudad. No sabe qué están planeando, pero está dispuesto a detenerlos. Entonces Batman empieza a investigar sobre el Joker y Harley Quinn y lo que están planeando. Al mismo tiempo tenemos que Lois Lane y Jimmy Olsen están reportando y tomando fotografías sobre un tráfico de armas. Al mismo tiempo aparece el Guasón y asesina a Jimmy Olsen con una bala en el ojo. Finalmente, Lois es secuestrada y Superman empieza su búsqueda. Tardan un poco en encontrarla e inclusive Superman le reclama a Batman el por qué no le ayuda todavía. Entonces Batman decide que lo va a ayudar de forma inmediata. Para esto llama a la Liga de la Justicia, pues él sabe que es una prioridad rescatar a Lois Lane. Cuando por fin se dan cuenta, encuentran a Lois Lane, al Joker y a Harley Quinn en un submarino, el mismo que Superman logra sacar del agua a tiempo y acorralarlos en un puerto cercano. Para todo esto ya sabemos lo que sigue, es un panel prácticamente calcado de las historias de Injustice. El Joker y Harley Quinn han utilizado la droga del espantapájaros, el gas del miedo, para así hacer alucinar a Superman y hacerle creer que tienen a Doomsday. Es así como Superman saca volando a Doomsday hacia el espacio exterior. Sin embargo, Batman se da cuenta de que es un engaño y le advierte que no haga nada más. Es en este momento en el que recupera la conciencia y se da cuenta de que realmente está capturando a Lois Lane, quien le han hecho una pequeña operación en el pecho. Le han implementado un dispositivo que cuando deje de latir su corazón hará explotar una bomba en toda la ciudad de Metrópolis, matando a todos en ella. Y es así como empieza esta historia de Injustice que prácticamente pues ya conocemos por lo que hemos visto en los paneles de cómics, en los videojuegos y diferentes historias que ya todos tenemos bien presentes. Debo de aclarar un punto, a mí la película al principio cuando vi los trailers no me parecía muy llamativa. Pues yo siento que ya había visto esto, por supuesto en los videojuegos y en los cómics. Si bien no soy un fan adicto a haber leído toda la saga de Injustice, sí tengo más o menos el conocimiento general de qué es lo que sucede en esta historia. Y más que nada, no tanto por los cómics, sino por los videojuegos. Recordemos que los videojuegos fue donde inició todo esto. Un Superman corrompido por la muerte de su esposa Lois Lane y de su hijo. El punto clave de la historia es cuando Superman asesina al Guasón frente a los ojos impotentes de Batman, el no saber qué ha sucedido con su amigo. Después de esto, Superman empieza a colocar un régimen de no violencia donde debe de hacer lo imposible para que las armas y la violencia terminen en el mundo. Esto se queda muy marcado durante toda la historia, pues es uno de los ejes centrales de la película, donde Superman busca la paz mundial
de la forma que sea necesaria. En el transcurso de la película van muriendo diferentes personajes que también lo hacen en los cómics y inclusive en el videojuego, pero debo de remarcar esta parte y es muy importante para mí compartirlo con ustedes. Durante el transcurso de los próximos minutos que vamos a hablar de esta historia, me voy a enfocar exclusivamente en la película. No voy a tocar temas ni la historia a fondo del cómic ni de los videojuegos. Voy a hablar exclusivamente de la película. Yo sé que todo esto viene de un trasfondo, como lo decíamos desde que inició el video, de una historia que ya existe en los cómics y en los videojuegos. Pero la película está tratando de plantear una nueva historia o una historia fresca que trate de iniciar, desarrollarse y terminar. Entonces, si notas que no he mencionado algún punto y te quieres comentarme y decirlo, lo puedes hacer en la parte de los comentarios. Pero por favor, evítate también hacer insinuaciones de "Ay, es que no sabes cómo va la verdadera historia, es que eso no pasa". Ya lo sé, eso es lo que no pasa, ya lo sé, pero esto es una adaptación un poco ligeramente distinta, de alguna forma, por decirlo así. Entonces, por favor, te invito a que no nos salgamos de nuestras casillas y respetemos la opinión de cada quien. Volviendo a la historia de la película, sí toma algunas libertades con respecto a la historia, pero en esencia es lo mismo. De hecho, vemos muchos paneles calcados del cómic, como lo decíamos al principio. Lo que es el envenenamiento con la droga del miedo del Joker a Superman, la muerte de Lois Lane, la explosión de Metrópolis, la muerte del Joker también. Vemos otro panel muy calcado que me encantó, que fue la muerte de Dick Grayson a manos de Damian Wayne, cuando le avienta uno de sus bastones y lo golpea en la cabeza y muere. Una de las muertes que también me pareció un poco interesante fue la muerte de Flash casi al inicio de la película, por descubrir la guarida del espantapájaros y muere con la droga del espantapájaros, con una sierra creo que le corta la cabeza. Entonces es muy muy interesante. De ahí vienen otras tomas bastante llamativas, como por ejemplo el secuestro de Jonathan Kent, que es otro de los puntos que hace ver que Superman aún tiene humanidad y que aún puede conservar su humanidad pese a todo lo que ha sucedido. Debo mencionar también la parte de la muerte de Flecha Verde a casi la mitad de la película, cuando se encuentran en la Fortaleza de la Soledad. Es otro punto en el que Superman ya toca fondo también. Hay muchas partes de la película de Injustice, la película, recalco, que me encantan porque te demuestran que Superman no se corrompe sí porque sí, o no solamente toma de excusa la muerte de su familia, de su esposa, de su hijo, a manos del Joker, sino que a lo largo de la historia, de esta historia, te van contando los diferentes sucesos, de forma muy resumida por supuesto, de qué le va sucediendo a Superman para corromperse, para dejar de ser ese símbolo de paz y de justicia que él representa. Entonces hay muchas partes muy muy interesantes de esta película. Ya hablando en el sentido del ritmo de la historia, para mí me pareció un poco lenta la película. Hay momentos en los que siento que se estanca bastante dentro de la historia misma, porque es Superman hablándole al mundo en el Congreso de las Naciones Unidas, y luego sucede algo y otra vez Superman hablando otra vez al Congreso de la Unión. Entonces es muy muy extraño que tienen que recalcar que Superman se está volviendo un tirano, y que al final, bueno, el final lo vas a tener que descubrir tú. Pero debo de mencionarte que ya los últimos 10 minutos, 15 minutos de la película, me agradó bastante una parte, al final, la batalla final, y me encantó. O sea, yo grité de emoción por lo que sucedió en la escena. Pero debo de mencionarlo, que si esos 15 minutos valieron la pena, el final o la resolución de la historia es muy 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 seca. O sea, se gastaron todo en la mitad de la película en adelante, y el final, que era el clímax, que tenía que ser el cierre de la historia, lo sentí muy meh. No sé si porque van a sacar una secuela, no he escuchado noticias, no hay rumores de que salga una secuela. Sentí el final demasiado forzado. De repente la película termina y empiezan a salir los créditos. Es como de, güey, necesito más explicación, necesito que me digas qué carajos está sucediendo. No sé, a lo mejor están guardando algo para una secuela, no lo sé. También hay otra parte que no me agradó mucho de la película, y son los cortes. Pareciera que estoy viendo una serie que están cambiando de capítulo o de escena. No sé si te ha pasado que hay series en televisión que cuando la están transmitiendo, sucede que llega a un momento la historia de dos personajes que se están viendo fijamente o que se reencontraron o algo así, y la escena termina en pantalla negra y después pasa a otra escena o continúa la escena.
Es algo que pasa aquí en la película. Lo capté como 2 o 3 veces, si no es que 4 veces lo capté. Y dije, ¿qué mierda? Parece que estoy viendo una serie donde pasa pantalla negra y me regresa a otra escena. No suena muy lógico. Para una película animada yo creo que debía haber seguido el segmentación corrido y no hacer esos pequeños cortes. No sé, lo sentí muy forzado también. Quizás esos pequeños cortes te hubieran servido para hacer una pequeña pausa por si quieres ir al baño y no te quieres perder lo demás. No sé, algo muy rarísimo. No duran mucho los cortes, digo, son 3-4 cortes, pero bueno, considero que también es una parte muy innecesaria, creo. Hay un personaje que es Plastic Man, que es por supuesto el alivio cómico de la película. Digo, aparece de la mitad hacia adelante. Digo, lo vemos al principio de la película, pero no aparece hasta casi 3/4 de la película y al final. Tiene una participación en la batalla final, pero de ahí en fuera, si se supone que Plastic Man tiene que ser gracioso o tiene que darte un respiro, no, la verdad a mí no me causó gracia, no me hizo reír o ni siquiera me sacó un gesto de después de todo lo que hemos visto, de todas las muertes que han sucedido. No, la verdad no sentí que fue un personaje de, pues pongan algo para que no se sienta tan seria la película, porque la película en esencia es muy dramática, es muy seria, es muy seca, va directamente al punto. Se cuelga así demasiado del nombre de Injustice, porque siento que la historia es apenas como que la introducción a esta historia, y ya cuando la veas sabrás de lo que me refiero. Pero quizás está bien, si es un plan a largo plazo de secuelas y secuelas, pues está bien, como una introducción está bien. Pero si la película se confirma o si se da a entender que la película es solamente de una parte simple con un inicio y un final, pues qué desperdicio de haberle puesto un título a esta película. Le pudieron haber puesto cualquier otro título a la película y hubiera funcionado. La animación me gusta bastante. Quizás una parte que me sacó un poco de onda fue ver los nudillos muy marcados de Superman. No solamente de él, de algunos personajes que se veían sus manos. No sé si era el trazo mal dibujado o así era la intención de que los nudillos del personaje se vieran tan marcados. No entiendo. Otra cosa que no me agradó mucho fue el aspecto del Joker. Como que siento que se veía bastante a la fuerza. Digo, entiendo que al final de cuentas solamente iba a aparecer 10-15 minutos en la película. Igual el diseño de Harley Quinn me pareció muy al aventón. Digo, también sé que solamente aparece 10-15 minutos. Los más parecidos a sus atuendos de los cómics y de videojuegos, por supuesto, son Superman y Batman, con los trajes clásicos de esa historia. Se ven bastante bien. A mí me agrada bastante. Con respecto al resto de los personajes, pues es básicamente, pues son sencillos. No aparecen en el resto de la película, pero son pieza clave para la historia. Los cameos de diferentes villanos en el asilo Arkham, de diferentes personajes, es bastante llamativo. Yo considero esta película entretenida, me mantuvo al borde del asiento, me mantuvo atento en todo momento, pero cuando llegó el final me quedé con cara de ¿qué ha sucedido? ¿Por qué no me das una resolución un poco más satisfactoria? A lo mejor es mi punto de vista. Algunos lo encontrarán satisfecho el final que les da y otros de plano, a diferencia de mí, van a decir esto es una basura, necesitamos algo más. Pero bueno, esta es mi opinión personal. Recuerda que si tú tienes una opinión diferente, déjala aquí abajo en los comentarios que yo la voy a leer con mucho gusto. Y bueno amigos, esto ha sido todo por mi parte, espero que les gustase el video y si fue así, por favor regálame un like a este video, compártelo con tus amigos en tus redes sociales y suscríbete al canal si todavía no lo estás y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos. Bienvenidos a este nuevo canal de Cine Claqueta versión casera, aquí vamos a estar subiendo nuevo contenido, nuevo material para todos ustedes. Recuerda que si también quieres que hable sobre alguna película y o serie de televisión o animación, déjamela aquí abajo en los comentarios. Muchas gracias por haberle dado like a este video. Yo soy Alex Acosta y nos vemos hasta la próxima.